Ya esperan las tardes de junta, de inventario, de enseres y de ensayos. Empiezas a prepararlo todo, conmigo, con piel erizada, con sentimiento, y mientras vas diciendo que no nos llueva, Dios mío, a sacarle brillo a las bocinas y a las coronas, a cepillar con suavidad el terciopelo de los mantos y de los faldones, a planchar túnicas y mantillas, a preparar cínculos y capirotes, a limpiar dillares y parades, incensarios y estandartes, y marianos amadorios mientras miras al cielo y dices que no nos llueva, Dios mío. Ya empiezan los nervios, ese hormigueo del cofrade que le mantiene en vivo y que no le hace pensar en otra cosa que en escuchar una vez más el sonido del llamador, la primera de las dedicatorias del Ramadán y la primera danza de esta Semana Santa. Y mientras miras al cielo maldiciendo que no nos llueva, Dios mío. Ahora que este pregón ya la evidencia, desde este abril siempre nuevo de su eterna palabra, ahora que este pregón se desvanece en este atardecer del sábado de la misericordia, déjame que te diga, hermano cofrade, que lo importante esta tarde no es este anuncio, sino la realidad que en tu corazón Dios te anuncia. Déjame que te diga que lo importante no es este pregón, sino las obras de misericordia que en este año tú puedas pregonar. Que lo importante no es este pregonero, sino el Señor, que con su carita de amor te mira y te espera. Por eso, ahora te pido que humilde te rezo. Cuando saques brillo tus enseres de plata, piensa un momento en cómo limpiar la sangre adherida en su madera y consuela al que está triste. Cuando te coloques el capirote sobre tu cabeza, recuerda la corona de dolor con la que el Señor fue coronado y cómo te llama a ti, para que le ayudes a deslavar espinas de otras frentes de dolor, visitando al enfermo y sufriendo con paciencia los defectos del prójimo. Cuando planches con agua lateral tus túnicas y ornamentos, piensa en sus ropas nazarenas rotas por el odio y el desprecio, y con las tuyas vistas de todo. Cuando coloques los varales alrededor de la Virgen, escucha los gritos en silencio del que está preso entre otros varales, los que encierran la libertad. Cuando prepares las canastillas con agua y caramelos de azúcar, recuerda al hambriento y dale de comer, al sediento y dale de beber. Cuando entres en tu bella casa de bondad, ten presente a quien no la tiene y la posada al peregrino. Cuando sientas el peso de tu paso sobre tus hombros, pide al Señor paciencia para enseñar al que lo sabe, dar buen consejo al que necesita y perdonar al que te ofende. Cuando este Viernes Santo mires al Señor crucificado, recuerda a los hombres por los que Él ha dado su vida y dale la tuya por quien ya no la tiene. Ahora que ya me voy, hermano y amigo cofrade, te pido que cuando atavíes al Señor y a su madre para pasearlos por las calles de Mataró, mientras digas que no nos llueva, Dios mío, humilde y penitente también te digas: perdóname, Señor, y sorpréndeme con tu buena noticia, porque quiero sentir tu sonrisa, y te pido que bendigas mis pasos